Entonces, hablando de la palabra planos, este vocablo puede llegar a ser muy familiar, pero hay que comprenderlo para usarlo. Y por eso, particularmente, he tratado de evitarlo en estas exposiciones, pero ahora es necesario comenzar a usarlo. Por lo tanto, voy a dar una primera definición, una primera explicación dentro de estas exposiciones, que luego será ampliada en otros temas, sobre todo cuando empecemos a ver la premisa que habla o que trata de la creación y la constitución del universo como lo conocemos. Ya en el sentido de la mecánica del funcionamiento y de la creación. Ahora, vamos a ver. Vamos a hablar de planos. ¿Como qué? Como estratos, ¿sí? Como zonas. Denle en su cabeza. Para mí, estrato siempre habla de algo como una cinta, ¿no es cierto? Como algo que tiene una arriba y una abajo, pero en realidad no tiene una geometría plana, tiene una geometría mínimamente tridimensional, sino con más dimensiones, pero hago esto para que ustedes se den cuenta que está limitado, eso sí, está limitado. Estratos o zonas, ¿sí? Zonas donde una frecuencia es la cantidad de veces que se repite un ciclo determinado en una onda. Ustedes ya vimos, las ondas tienen una forma que se repite. Muchas ondas tienen una forma que se repite, no todas. Pero de lo que estamos hablando es que cuando una onda tiene una forma que se repite a lo largo del tiempo, la cantidad de veces que ese ciclo se replica idénticamente, que exactamente la misma forma se replica, esa es la frecuencia. La cantidad de veces que una forma determinada se repite exactamente en una cantidad de tiempo dada. Entonces, los estratos, ¿sí? Las zonas que denominamos planos son aquellos donde una frecuencia determinada o un estado de vibración, porque la frecuencia implica vibración, ya que la onda mide un movimiento o expresa un movimiento. Esa frecuencia o ese estado de vibración está presente y no varía dentro de ese mismo espacio, estrato o zona. Un ejemplo correspondiente en nuestro mundo físico, lo que conocemos como los 3 estados de la materia. El estado sólido, donde las formas están fijas, por eso puse estos cristales, que pueden guardar esa estructura y esa misma forma cientos de miles de años, millones de años. Existe el estado líquido, donde no hay una forma fija,
donde la fluidez implica movimiento, implica una variación de cantidad, bueno, ya lo dijimos, forma, de incluso de composición, porque se pueden mezclar un líquido con otro de una forma mucho más sencilla que lo que es con un sólido. Los sólidos se pueden mezclar, pero la sustancia en sí del sólido es difícil de alterar, necesita un proceso. En cambio, del líquido es muchísimo más sencillo. Ahora, tenemos un tercer estado, se llama el estado gaseoso, donde la fluidez y el movimiento son, se podría decir, absolutamente libres o extremadamente libres. No hay una permanencia de formas. Y la composición es absolutamente variable. La mezcla, ¿sí? La interpenetración de un estado con el otro en el gaseoso es absolutamente sencilla, en el líquido existe y se produce, en el sólido es mucho más difícil. Entonces, estos tres estados de la materia física como la conocemos nosotros son un ejemplo correspondiente de nuestro plano de aquello que sucede o se manifiesta más arriba. Así como nosotros tenemos estados más densos y estados más sutiles, hay otros planos más sutiles, porque de hecho el plano donde vivimos nosotros, que es el plano denominado físico o material denso, es el más denso de todos los que existen. Después vamos a explicar un poquito más esto. Sin embargo, la materia como nosotros la conocemos, las piedras, por ejemplo, es la materia más densa que existe. No hay un plano inferior al plano físico donde nosotros vivimos, pero sí hay planos superiores y planos sutiles, y los podemos comenzar a entender usando esta correspondencia. Así como hay sólido, líquido y gaseoso para nosotros, hay otros planos sutiles donde la materia puede ser similar y pueden suceder hechos, manifestaciones y estados correspondientes. Ahora vamos a seguir con lo que dice el Kybalion. Repito, hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Nosotros no podemos ver planos más sutiles con estos ojos, pero sí podemos entender las leyes y los fenómenos que suceden en esos planos a través de la correspondencia
con nuestro propio plano de percepción directa o percepción habitual. Ahora, dice el Kybalión, los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Esto es lo que les decía antes. El principio de correspondencia es una herramienta para el estudio y la comprensión de esos planos que están más allá de nuestra percepción habitual. Para eso es que podemos utilizar el principio de correspondencia. Este principio permite conocer lo que está oculto a nuestra vista, lo que no está en nuestra percepción cotidiana. ¿Sí? Y dice el Kybalión. Este ejemplo es del Kybalión. De igual manera que el conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y demás movimientos de las lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio. El Kybalión nos dice, esta imagen no es del Kybalión, pero la uso para ilustrar el ejemplo del Kybalión. Conociendo una ciencia nacida y desarrollada dentro del ámbito de este planeta, como es la geometría, una persona puede entender, puede observar, puede comprender, dilucidar, aprender sobre aquello que está alejadísimo de este planeta, como son las estrellas en el cielo. Esa es la forma en que el principio de correspondencia nos permite entender los planos que están arriba, los planos sutiles. Ahora, dice Kybalión, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Y dice el Kybalión más adelante. El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación, ya sabemos que son diversos, son más de uno que el que estamos nosotros aquí. Y esto les puede, digamos, parecer, si no lo sabían antes, nuevo. Pero sí, es cierto. Este plano donde nosotros vivimos no es el único del universo. Es el más denso y hay varios planos más sutiles de los que nada sabemos, pero que podemos estudiar y comprender por lo que dice el principio de correspondencia. Usando el principio de correspondencia. Dice el Kybalión, el segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es
Porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente. Ya lo vimos con el principio de mentalismo. El todo generó el universo en su mente. La mente tiene un funcionamiento que estamos estudiando, pero que es el mismo para todo el universo. El universo está está creado por una sola mente, por lo tanto tiene el mismo funcionamiento. Dice Kybalión, esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente. Y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad. A cada unidad o combinación de unidades de actividad. Conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Ya vimos, una unidad de manifestación es este mundo físico en el que vivimos. Y ese mundo físico tiene 3 estados de materia: sólido, líquido y gaseoso.